El reloj de la ciudad marcaba la medianoche, pero Madrid no dormía. Las luces de los edificios se reflejaban en los adoquines mojados, y un silencio inquietante llenaba las calles vacías. Millonario caminaba lentamente por un callejón en el distrito de Lavapiés, su abrigo negro ondeando ligeramente con el viento húmedo. No era un hombre común, su presencia imponía respeto y, al mismo tiempo, generaba miedo. Cada paso que daba resonaba como un aviso silencioso, el peligro estaba cerca, y él lo sabía. Madrid siempre había sido un tablero de ajedrez para Millonario. Sus movimientos estaban calculados, sus enemigos, bajo vigilancia constante. Pero esa noche era diferente. Un mensaje críptico había llegado a su teléfono: todo lo que conoces está en riesgo. Nos vemos en la Plaza Mayor. Sin remitente, sin firmas, solo esas palabras, como una sentencia. El olor metálico de la lluvia mezclado con el humo lejano de los bares penetraba en sus sentidos. Sabía que no podía subestimar la situación. La ciudad, con sus sombras y sus callejones estrechos, era tanto aliada como enemiga. Cada ventana podía ocultar ojos, cada sombra un traidor. Al llegar a la Plaza Mayor, Millonario se detuvo. Las fuentes iluminadas reflejaban la luz tenue sobre los adoquines mojados. Nadie parecía estar allí, pero él sabía que la ausencia de movimiento era, a veces, más peligrosa que cualquier multitud. Desde el rincón de un café cerrado, vio una figura acercarse lentamente. Era una mujer, cabello oscuro recogido, mirada penetrante. No había saludo, no había palabras innecesarias. Solo un gesto con la mano que indicaba: sígueme. Millonario asintió y la siguió por un pasillo lateral que lo llevó a un edificio antiguo, con puertas de madera desgastadas y ventanas oscuras. La mujer abrió la puerta de un sótano y entraron sin hacer ruido. Adentro, una mesa estaba llena de documentos, fotografías y un pequeño dispositivo electrónico. Todo estaba organizado, casi clínicamente. Millonario, dijo ella, su voz baja y firme. Lo que ves aquí no es solo información. Es un mapa de la corrupción, de crímenes y traiciones que nadie quiere que salgan a la luz. Y tú estás a punto de ser parte de esto. Él observó los documentos. Políticos, empresarios, policías corruptos, todos conectados por hilos invisibles de poder y codicia. Cada fotografía, cada grabación, cada archivo era una bomba de relojería que podía estallar en cualquier momento. Sabía que la información no solo era valiosa, era mortal. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó Millonario, manteniendo la calma. Alguien que conoce a todos y no confía en nadie, respondió ella. Y están observando cada movimiento tuyo. Madrid misma parece estar jugando en nuestra contra. De repente, un sonido seco desde el pasillo los alertó. Alguien estaba ahí, y no era un visitante inocente. La mujer sacó un cuchillo pequeño, mientras Millonario buscaba la forma de escapar o defenderse. Cada sombra parecía moverse, cada crujido era una amenaza latente. Tenemos que actuar rápido, susurró ella. Si nos atrapan aquí, todo termina. Millonario asintió. Sabía que debía confiar en su instinto y en su experiencia. La ciudad era su terreno, pero incluso él podía ser superado por aquellos que conocían sus debilidades. Salieron por una puerta lateral que llevaba a un túnel de servicio. El aire estaba húmedo y olía a moho. Cada paso era calculado, cada sonido podía alertar a sus perseguidores. Sabían que no podían detenerse, que cada segundo contaba. La información debía salir, y ellos debían sobrevivir para asegurarse de eso. Finalmente, llegaron a un callejón vacío donde un coche negro los esperaba. El motor rugió, y el vehículo se internó en las calles mojadas de Madrid, reflejando luces y sombras que parecían cobrar vida propia. Cada giro, cada semáforo, cada cruce podía ser una trampa. Millonario mantuvo la calma, observando cada movimiento, cada detalle.
Madrid era un tablero de ajedrez, y él no estaba dispuesto a ser víctima de un jaque mate. Dentro del coche, la mujer revisaba los documentos y los dispositivos electrónicos. Cada archivo contenía secretos que podían destruir vidas y cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo. Sabían que alguien los seguía, que la ciudad estaba viva y que los ojos invisibles los observaban en cada esquina. «Están cerca», dijo ella finalmente. «Lo siento, millonario, pero la única manera de sobrevivir es moverse más rápido que ellos». El coche se detuvo frente a un edificio abandonado en un barrio periférico. Entraron con cautela, y la puerta se cerró tras ellos. Dentro, la oscuridad era casi total, excepto por la luz tenue de una lámpara que iluminaba una mesa en el centro. Sobre ella, los dispositivos electrónicos esperaban para enviar la información a contactos seguros fuera de la ciudad. Millonario comenzó a conectar los cables, mientras la mujer vigilaba las entradas. Cada movimiento debía ser preciso. Cada segundo contaba. La ciudad afuera estaba activa, y ellos eran objetivos en un juego mucho más grande de lo que podían imaginar. De repente, un golpe metálico resonó detrás de ellos. La puerta principal tembló, y voces graves se acercaron. El tiempo se acababa. Madrid había declarado la guerra, y ellos debían actuar antes de ser atrapados. Millonario respiró hondo. Sabía que cada decisión definiría no solo su destino, sino el de todos los involucrados. La ciudad parecía respirar a su alrededor, y cada sombra, cada reflejo, cada sonido era un aviso de que el peligro estaba más cerca que nunca. Mientras preparaban la transmisión, un teléfono sonó. La mujer lo tomó y escuchó la voz del otro lado, fría, calculadora, consciente de cada movimiento que habían hecho. Millonario, has activado todo. No hay vuelta atrás. Madrid observa. Y nosotros también. Amer comprendió entonces que la batalla apenas comenzaba. La información debía salir, y cada movimiento los acercaba al peligro más mortal. La noche se alargaba, y cada sombra parecía tener vida propia. Madrid era un tablero y ellos, las piezas que podían moverse, desaparecer o romperse. Millonario y la mujer se prepararon para enviar la información. Sabían que la madrugada traería consecuencias, pero también una oportunidad de cambiar algo que parecía imposible de cambiar. La ciudad esperaba, y ellos estaban listos para enfrentarse a la oscuridad que acechaba en cada esquina. El almacén abandonado en las afueras de Madrid estaba envuelto en una oscuridad casi total. Solo la luz de una lámpara colgante iluminaba tenuemente la mesa central, donde Millonario y la mujer organizaban los documentos y los dispositivos electrónicos. Cada carpeta, cada grabación, cada fotografía parecía cobrar vida, revelando secretos que podían destruir imperios, carreras y vidas en cuestión de minutos. La tensión era palpable, cada segundo podía significar la diferencia entre sobrevivir y desaparecer sin dejar rastro. Millonario revisaba cuidadosamente cada archivo, estudiando los nombres, las fechas y los lugares. Cada movimiento debía ser meticuloso. La ciudad los estaba observando, y él sabía que cualquier error sería fatal. El silencio del almacén era interrumpido solo por el zumbido leve de los dispositivos y el ocasional crujido de la madera bajo sus pies. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo la mujer en voz baja. «No es solo corrupción, es una red que controla la ciudad desde las sombras». Millonario asintió sin palabras. Sabía que no podían confiar en nadie, ni siquiera en los aliados más cercanos. Cada persona que apareciera en los documentos era tanto un objetivo como una amenaza. El riesgo era extremo, pero la recompensa de revelar la verdad era aún mayor. De repente, un golpe metálico resonó en el fondo del almacén. Ambos se tensaron al instante. La puerta principal comenzó a vibrar, como si alguien intentara forzarla. Las luces parpadearon y un olor a pólvora se filtró en el aire.
La ciudad había encontrado su primera pista y estaban a punto de ser atrapados. «Prepárate», susurró la mujer. «No podemos esperar». Millonario tomó un dispositivo de comunicación y lo conectó a los archivos. Debían enviar la información de inmediato, antes de que sus perseguidores los alcanzaran. Cada segundo contaba, y el tiempo era un lujo que no podían permitirse. Escucharon pasos que se acercaban desde el pasillo. Voces graves, controladas, calculadoras. Cada palabra que pronunciaban en susurros parecía un aviso de muerte. La tensión alcanzó un punto crítico cuando una figura alta y oscura apareció en la entrada, armada y silenciosa. «Ahora», gritó Millonario. «No hay vuelta atrás». La mujer lanzó una granada de humo improvisada, llenando el almacén de una neblina densa que cubría sus movimientos. Millonario agarró los documentos y los dispositivos, moviéndose hacia un túnel de escape que ella conocía. Cada segundo era vital, cada sombra podía ser mortal. El túnel era estrecho, húmedo y olía a moho. Cada paso resonaba como un tambor que anunciaba su presencia. La adrenalina fluía en sus venas mientras corrían, conscientes de que el peligro estaba justo detrás de ellos. Madrid parecía un laberinto, cada calle y cada callejón una trampa esperando atraparlos. Finalmente, llegaron a una salida lateral que desembocaba en un callejón vacío. La lluvia había comenzado de nuevo, mezclando el olor de tierra húmeda con el aroma metálico de la ciudad. El coche negro los esperaba, motor encendido, luces apagadas. Subieron sin mirar atrás. El vehículo se internó en la ciudad, atravesando calles mojadas y reflejos que multiplicaban las sombras, haciendo que todo pareciera más peligroso de lo que ya era. Dentro del coche, el silencio era casi insoportable. La mujer revisaba los dispositivos, asegurándose de que cada archivo se enviara correctamente. Millonario observaba la ciudad desde la ventana, consciente de que cualquier movimiento en falso podía significar la muerte. Cada farola, cada reflejo en el pavimento húmedo, parecía un ojo invisible, vigilando cada gesto, cada respiración. «Están cerca», dijo finalmente la mujer. «Siento que nos han seguido desde el momento en que salimos del lavapiés». Millonario asintió. Sabía que la información que llevaban era demasiado peligrosa para fallar. Cada segundo contaba, y el tiempo se agotaba. Sabía que los perseguidores no eran amateurs, eran profesionales, y cada paso que daban estaba calculado para atraparlos. El coche se detuvo frente a un almacén aún más grande, abandonado y con paredes cubiertas de grafitis y humedad. Entraron con cautela, cerrando la puerta detrás de ellos. El lugar estaba vacío, excepto por una mesa grande en el centro, donde podían organizar los dispositivos y preparar la transmisión final de la información. Millonario comenzó a conectar los cables, mientras la mujer vigilaba cada entrada, cada sombra. Cada movimiento debía ser preciso, cada segundo contaba. La ciudad afuera estaba activa, y ellos eran objetivos en un juego mucho más grande de lo que podían imaginar. Un ruido metálico resonó detrás de ellos. La puerta del almacén tembló. Voces graves se acercaban. La tensión era insoportable. Cada segundo los acercaba al clímax de la situación. Millonario respiró hondo. Sabía que debía usar todo su ingenio para sobrevivir. Cada decisión definiría no solo su destino, sino el de todos los involucrados. Madrid parecía respirar a su alrededor, y cada sombra, cada reflejo, cada sonido era un aviso de que el peligro estaba más cerca que nunca. La mujer lo miró, con los ojos llenos de determinación. Sabía que lo que venía sería peor, más peligroso, más cercano. Cada decisión que tomaran desde ese momento tendría consecuencias irreversibles. Mientras conectaban los últimos dispositivos, un teléfono sonó de repente. La mujer lo tomó. La voz al otro lado era fría, calculadora y conocía cada paso que habían dado. Millonario,
Has activado todo. No hay vuelta atrás. Madrid observa. Y nosotros también. Millonario comprendió entonces que la batalla apenas comenzaba. La información debía salir, y cada movimiento los acercaba al peligro más mortal. La noche se alargaba, y cada sombra parecía tener vida propia. Madrid era un tablero y ellos, las piezas que podían moverse, desaparecer o romperse. Prepararon la transmisión final. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión. Los archivos comenzaron a enviarse a contactos seguros fuera de la ciudad. Cada nombre, cada prueba, cada grabación empezaba a circular, exponiendo a los corruptos, a los criminales, a los que pensaban que podían moverse en la oscuridad sin ser vistos. De repente, un golpe seco resonó cerca de la entrada. La mujer giró y vio a un hombre alto, rostro cubierto, sosteniendo un arma. Todo ocurrió en un instante, un disparo, el impacto de la bala en la pared, y la certeza de que la ciudad acababa de declarar guerra abierta contra ellos. Millonario entendió que no solo debía proteger la información. Debía sobrevivir. Y en Madrid, sobrevivir significaba moverse como sombra, anticipar cada movimiento de sus enemigos y usar el miedo como arma. Cada paso, cada respiración, cada segundo contaba. Cuando la transmisión terminó, la mujer y Millonario se prepararon para salir. La ciudad afuera parecía tranquila, pero ambos sabían que la calma era solo una ilusión. Cada sombra podía ser un enemigo, cada reflejo, una amenaza mortal. Madrid los estaba cazando, y ellos estaban listos para enfrentarse a la oscuridad que acechaba en cada esquina. La información había salido, pero la guerra apenas comenzaba. La madrugada caía sobre Madrid, y las sombras parecían alargarse con cada farola encendida. Millonario y la mujer avanzaban con cautela por un callejón estrecho, llevando consigo los dispositivos y los documentos que habían logrado salvar. La ciudad estaba despierta, pero de una manera inquietante, los ruidos cotidianos parecían distorsionados, como si los edificios mismos susurraran advertencias a quienes se atrevieran a desafiar las reglas de la noche. Tenemos que llegar a un lugar seguro antes del amanecer, dijo ella, respirando con rapidez. No sabemos quién nos sigue ni qué tan lejos están dispuestos a llegar. Millonario asintió. Sabía que cada segundo contaba, que la información que llevaban era demasiado valiosa y que sus enemigos no se detendrían ante nada. Madrid, con su laberinto de calles y callejones, se había convertido en un tablero mortal donde cada sombra podía ser un asesino y cada reflejo, una trampa. Se detuvieron un momento para observar los alrededores. Una figura los seguía a distancia, manteniéndose oculta entre las sombras. Millonario lo notó al instante, su instinto nunca fallaba. No había tiempo para discutir. Debían moverse y despistar a quien los acechaba. Entraron en un edificio antiguo, aparentemente abandonado. La puerta crujió al cerrarse, y la oscuridad los envolvió. El lugar estaba cubierto de polvo y escombros, pero ofrecía un refugio temporal. Sobre una mesa encontraron más documentos que revelaban la extensión de la corrupción que habían descubierto, políticos, empresarios, fuerzas de seguridad, todos implicados en una red que controlaba la ciudad desde las sombras. Esto es más grande de lo que imaginábamos, susurró Millonario. Si esto sale a la luz, nadie quedará intacto. La mujer asintió. Sabía que la verdad era un arma de doble filo. Podían salvar a muchos, pero también se convertían en objetivos directos de aquellos que preferían mantener el poder en secreto. Cada movimiento debía ser calculado con precisión. De repente, un ruido metálico resonó en el piso superior. Alguien había entrado. Millonario y la mujer se escondieron tras un muro de escombros. Sus corazones latían con fuerza mientras escuchaban los pasos acercarse. La tensión alcanzó un punto insoportable, cualquier error podría ser fatal. La puerta del piso superior se abrió de golpe.
Una figura oscura bajó lentamente las escaleras, con un arma en la mano y ojos que parecían leer cada pensamiento. Millonario evaluó la situación y tomó una decisión. Debían dividirse para aumentar sus posibilidades de escapar. «¡Corre!», gritó. «Yo los distraeré». La mujer dudó por un instante, pero luego asintió y tomó un camino alterno que la llevaba a un sótano oculto. Millonario se quedó atrás, enfrentando a la figura armada. Cada movimiento era calculado, cada respiración contenida. Sabía que no podía permitirse fallar. Un disparo resonó, pero Millonario logró esquivarlo, usando la oscuridad a su favor. Avanzó sigilosamente, buscando una posición desde la cual podía neutralizar la amenaza sin ser visto. La tensión era máxima, y cada segundo parecía durar una eternidad. Mientras tanto, la mujer avanzaba por el sótano, llevando los dispositivos y documentos. Sus pasos eran silenciosos, pero sabía que alguien podía estar siguiéndola en cualquier momento. Cada sombra se convertía en un posible enemigo, cada reflejo en el agua acumulada en el piso, en un ojo que la observaba. Millonario logró acercarse lo suficiente y desarmó a la figura oscura, dejándola inconsciente. Sabía que no podían perder tiempo, debían reunirse y salir antes de que más enemigos aparecieran. El reloj corría, y la ciudad no daba tregua. Se reunieron en un pasillo estrecho y descendieron hacia un túnel que los llevaba a un callejón lateral. Afuera, la ciudad parecía tranquila, pero ambos sabían que la calma era solo una ilusión. Cada esquina podía albergar un enemigo, cada sombra, una amenaza mortal. Mientras corrían, la mujer preguntó: «¿Qué haremos con toda esta información?». Millonario respiró hondo y respondió: «La enviaremos. Madrid necesita saber la verdad. Pero primero, debemos sobrevivir a esta noche». Llegaron a un punto de la ciudad donde podían tomar un respiro. Los documentos estaban seguros y los dispositivos listos para enviar la información. Pero la ciudad, como un depredador silencioso, estaba a punto de hacer su movimiento final. Un coche negro apareció al final del callejón. Las luces se apagaron y varias figuras descendieron, armadas y decididas. Millonario comprendió que no había escapatoria, la trampa estaba cerrándose. Cada movimiento que habían hecho había sido calculado, y ahora los enemigos habían activado su plan más peligroso. «Prepárate», dijo Millonario, sus ojos brillando con determinación. «Esta noche definirá quién controla la ciudad». La mujer asintió. Sabían que la información debía ser enviada, que la verdad debía salir a la luz, pero también sabían que sus vidas estaban en juego. Cada segundo era crucial, y cada decisión podía significar la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. El enfrentamiento comenzó. Disparos resonaron en el callejón, reflejando la tensión de la ciudad. Cada movimiento era calculado, cada sombra una amenaza. Millonario y la mujer avanzaban con estrategia, usando la oscuridad y la confusión a su favor. Cada segundo los acercaba al clímax de la noche, donde la verdad y la supervivencia estaban en juego. Mientras luchaban, Millonario comprendió que no podía confiar en nadie fuera de su control. Madrid estaba llena de ojos invisibles, y la red de enemigos se extendía mucho más allá de lo que podían imaginar. Cada decisión debía ser perfecta, cada paso calculado. Finalmente, lograron enviar la información. Los archivos comenzaron a difundirse a contactos seguros fuera de la ciudad, exponiendo la corrupción, los crímenes y los secretos que habían permanecido ocultos durante años. La verdad estaba saliendo, pero el precio era alto. Un último enfrentamiento con los enemigos dejó claro que la ciudad no perdona. Millonario y la mujer lograron escapar, pero sabían que la guerra apenas comenzaba. Madrid era un tablero mortal, y ellos, piezas que podían moverse, desaparecer o romperse en cualquier momento. Mientras se internaban en las calles oscuras, Millonario miró a la ciudad y comprendió algo fundamental:
La información había salido, la verdad empezaba a sentirse, pero la sombra del peligro nunca los abandonaría. Cada esquina, cada callejón, cada sombra era parte de un juego que apenas comenzaba. La noche aún era joven, y la ciudad respiraba con un pulso propio. Millonario sabía que sobrevivir significaba más que correr, significaba anticipar, planear y usar el miedo como arma. La batalla continuaría, y la verdad debía prevalecer, sin importar el costo. La ciudad despertaba lentamente, pero Madrid no estaba dormida, ni mucho menos tranquila. Las calles húmedas y vacías reflejaban un amanecer gris que parecía anunciar el caos. Millonario caminaba con paso firme por un callejón estrecho, con los documentos y dispositivos asegurados, pero su instinto le decía que algo estaba mal. Cada sombra, cada esquina, cada reflejo en los charcos parecía ocultar un enemigo esperando el momento perfecto para atacar. «Siento que nos siguen», susurró la mujer, su voz cargada de tensión. «Desde que enviamos la información, alguien nos ha estado observando cada movimiento». Millonario asintió sin hablar. Sabía que no podían confiar en nadie. La información que habían difundido había alterado el equilibrio de poder en la ciudad, y ahora todos aquellos implicados estaban desesperados por encontrar culpables y silenciar testigos. Madrid se había convertido en un tablero de ajedrez mortal, y ellos eran las piezas más valiosas y peligrosas. Se movieron por calles secundarias, evitando luces y cámaras, conscientes de que cada movimiento podía ser rastreado. El riesgo era extremo, la ciudad misma parecía conspirar en su contra. Cada sombra parecía acercarse más, cada ruido resonaba en la noche como un aviso de muerte. Llegaron a un edificio antiguo que había sido su refugio temporal en el pasado. La puerta estaba abierta de par en par, y el interior estaba en completo desorden. Alguien había estado allí antes que ellos. Millonario notó signos de lucha, papeles esparcidos y una sensación de traición que se filtraba en el aire. «Alguien nos ha traicionado», dijo Millonario, con la mirada fija en los documentos esparcidos. «No hay dudas». La mujer lo miró, sorprendida y preocupada. Sabían que la red de enemigos era amplia, pero nunca habían imaginado que un aliado pudiera haberlos vendido. Cada archivo perdido, cada dispositivo manipulado podía cambiarlo todo. La traición era un veneno que se extendía rápidamente, y Madrid misma parecía regodearse en ello. Mientras revisaban los documentos, un mensaje apareció en uno de los dispositivos electrónicos. Era simple, directo y aterrador. «Millonario, sabemos quién eres. La información que crees haber enviado es solo el comienzo. Cada movimiento que hagas será observado. Confía en nadie». Millonario comprendió que no podían huir de la vigilancia. Cada paso que daban estaba siendo calculado, y cada sombra era un enemigo potencial. La ciudad estaba viva, y su enemigo estaba más cerca de lo que podían imaginar. De repente, escucharon pasos en el piso superior. Voces susurrantes, calculadoras y llenas de intención. Millonario se preparó, evaluando la situación. Sabía que enfrentarse directamente sería mortal, pero también sabía que no podían dejar que los enemigos los rodearan. «Debemos dividirnos», dijo Millonario con decisión. «La mujer debe escapar con los dispositivos, y yo me encargaré de retrasarlos». Ella dudó, pero asintió. Sabían que la decisión era crucial, cada segundo contaba, y la traición había hecho que el margen de error desapareciera por completo. Millonario se enfrentó a los intrusos mientras la mujer descendía por un túnel secreto que él conocía. Cada disparo, cada movimiento era calculado, la tensión era insoportable. Los enemigos estaban bien entrenados, pero Millonario utilizaba la oscuridad y la confusión a su favor. Cada sombra era una aliada temporal, cada sonido una oportunidad para anticipar un ataque. Mientras tanto, la mujer avanzaba por el túnel, llevando consigo los dispositivos y documentos. Cada sombra parecía un enemigo,
cada reflejo en el agua acumulada, un posible traidor. Sabía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que parecían aliados. Madrid era una ciudad de traiciones, y cada paso debía ser preciso. Millonario logró neutralizar a varios enemigos, usando su ingenio y rapidez. Cada acción estaba sincronizada con la otra parte de su plan, proteger la información y asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, un disparo lo alcanzó levemente, recordándole que la muerte estaba siempre cerca. Cuando se reunieron de nuevo, la mujer estaba respirando con dificultad, pero los dispositivos estaban intactos. Sabían que no podían detenerse, cada segundo era vital. La traición había abierto una brecha, y debían moverse más rápido que nunca para sobrevivir. Mientras escapaban hacia otro refugio, un coche negro apareció detrás de ellos, acercándose a gran velocidad. Millonario comprendió que la trampa estaba diseñada con precisión, estaban siendo acorralados. Cada callejón, cada esquina, cada sombra era parte de un plan cuidadosamente elaborado para eliminarlos. «Tenemos que dividirnos de nuevo», dijo Millonario, tomando una decisión rápida. «La información debe salir a cualquier costo». La mujer asintió y tomó un camino diferente, mientras Millonario enfrentaba al coche que los perseguía. Cada maniobra era peligrosa, cada segundo podía ser el último. El coche se detuvo abruptamente, y hombres armados comenzaron a disparar. Millonario utilizó el entorno a su favor, escondiéndose tras los muros y esquivando los disparos, pero sabía que no podía durar mucho tiempo. Mientras tanto, la mujer logró entrar en un edificio seguro y comenzó la transmisión final de la información. Cada archivo enviado era un golpe a la red de corrupción que controlaba la ciudad. La verdad comenzaba a filtrarse, pero el precio de la supervivencia aún estaba por pagar. Millonario, enfrentando a los perseguidores, comprendió algo crucial: la traición no solo venía de sus enemigos, alguien cercano a ellos había proporcionado información que ponía sus vidas en peligro. Cada paso debía ser calculado con precisión quirúrgica. Cada sombra podía contener un traidor. Finalmente, tras un enfrentamiento intenso, Millonario logró escapar, pero sabía que la ciudad misma se había convertido en un enemigo. Cada calle, cada esquina, cada reflejo era un recordatorio de que la batalla aún no había terminado. Mientras la mujer completaba la transmisión y los archivos comenzaban a circular, Millonario se internó en las calles de Madrid, consciente de que la guerra por la verdad apenas comenzaba. La traición había cambiado las reglas del juego, y ellos debían adaptarse rápidamente para sobrevivir. La ciudad respiraba, y Millonario comprendió que para sobrevivir, debía anticipar cada movimiento, conocer cada sombra y utilizar la traición como un arma más en su lucha por la verdad. Cada esquina, cada callejón, cada sombra estaba viva, y la batalla estaba lejos de terminar. La ciudad estaba envuelta en una calma engañosa. Madrid, bañada por la luz de farolas y el reflejo de charcos, parecía tranquila, pero Millonario sabía que la tormenta estaba cerca. Cada sombra, cada puerta cerrada, cada reflejo en las ventanas podía ocultar un enemigo. La traición de la noche anterior había dejado cicatrices, pero también había enseñado una lección: la información debía salir, y él debía sobrevivir para asegurarse de que la verdad triunfara. Millonario y la mujer llegaron a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, su último refugio seguro. Los documentos y dispositivos estaban asegurados, y la transmisión de la información se había completado parcialmente, filtrando nombres y secretos que podían derribar imperios. Pero la ciudad tenía memoria, y los enemigos estaban lejos de rendirse. «No queda mucho tiempo», dijo la mujer, revisando los dispositivos. «Si quieren detenernos, lo harán pronto». Millonario asintió, su mirada fija y calculadora. Sabía que cada segundo contaba. Cada sombra podía ser mortal, cada sonido una señal de muerte. La ciudad misma parecía conspirar contra ellos, pero él estaba listo. De repente,
un mensaje apareció en uno de los dispositivos electrónicos. Millonario, la verdad ha empezado a salir, pero tu tiempo se agota. Madrid será testigo de tu caída si no actúas ahora. La mujer lo miró con preocupación. Sabían que esto no era solo una amenaza, era una cuenta regresiva. Cada movimiento debía ser perfecto, cada decisión, letalmente calculada. La red de enemigos estaba organizada, y ahora no solo buscaban la información, buscaban eliminar a quien la tenía. Tenemos que enfrentarlos, dijo Millonario con decisión. La ciudad nos ha llevado hasta aquí. Si queremos sobrevivir, debemos luchar. Prepararon un plan rápido. El edificio tenía varios accesos, y Millonario los conocía como la palma de su mano. Colocaron trampas improvisadas, aseguraron puntos estratégicos y esperaron. Sabían que los enemigos vendrían, y que cada segundo decidiría el final de la historia. El primer golpe llegó como un susurro, la puerta principal se abrió lentamente, y un grupo de figuras armadas comenzó a avanzar. Millonario y la mujer permanecieron ocultos, utilizando la oscuridad a su favor. Cada disparo, cada movimiento, era calculado, la tensión alcanzó niveles extremos. Millonario logró neutralizar a varios enemigos con precisión quirúrgica, mientras la mujer cubría los accesos laterales. Cada sombra era una oportunidad y un riesgo. La batalla era feroz, y cada segundo parecía durar una eternidad. Madrid se convirtió en un tablero de guerra donde cada movimiento contaba, y cada error podía ser fatal. Durante el enfrentamiento, Millonario descubrió la verdad detrás de la traición, alguien cercano a ellos había estado filtrando información a los enemigos. Su sorpresa fue enorme, la traición venía de alguien en quien confiaban plenamente. La adrenalina y la furia se mezclaron mientras ajustaba su estrategia. No podemos dejar que se salga con la suya, dijo Millonario. Hay que terminar esto ahora. Usando una combinación de ingenio y audacia, logró atraer al traidor a una trampa cuidadosamente preparada. La confrontación fue intensa, palabras cargadas de furia y disparos resonando en los muros del edificio. Finalmente, Millonario logró neutralizar al traidor, asegurándose de que no pusiera en riesgo la información ni sus vidas nuevamente. Mientras tanto, la mujer completó la transmisión final de todos los archivos restantes. Cada nombre, cada grabación, cada secreto estaba ahora en manos de personas que podían exponer la corrupción y el crimen que habían intentado ocultar durante años. La verdad estaba fuera, y con ella, el poder de cambiar la ciudad. El último grupo de enemigos fue enfrentado en un callejón cercano. Millonario utilizó su conocimiento de la ciudad, su rapidez y su astucia para esquivar ataques, usando la oscuridad y las sombras a su favor. Cada movimiento estaba calculado, cada segundo contaba. Finalmente, logró eliminar la amenaza sin perder la vida. Cuando la batalla terminó, la ciudad parecía respirar nuevamente. Madrid estaba tranquila, pero Millonario sabía que la tranquilidad era solo temporal. Habían sobrevivido, la información había salido, y la verdad comenzaba a sentirse en cada rincón de la ciudad. La mujer se acercó a él, con el rostro cubierto de sudor y determinación. Lo logramos, dijo, apenas creyendo que habían sobrevivido. La verdad está afuera. Millonario asintió, consciente de que la guerra por la verdad había sido ganada esa noche, pero también sabía que la ciudad siempre tendría nuevas amenazas. Madrid era un tablero de poder, corrupción y secretos, y él había demostrado que podía jugar mejor que cualquiera. Mientras caminaban por las calles vacías, con los primeros rayos de sol reflejándose en los charcos, Millonario comprendió algo esencial: la información había cambiado la ciudad, la verdad había salido a la luz, y su presencia como millonario no podía ser ignorada. Cada sombra, cada calle, cada esquina ahora sabía quién era él. La batalla había terminado, pero la ciudad nunca olvidaría la noche en que un hombre, armado solo con astucia,
valentía y determinación, se enfrentó a todos sus enemigos, sobrevivió y expuso la corrupción que había permanecido oculta durante años. Millonario y la mujer desaparecieron entre las sombras, dejando atrás un Madrid que había aprendido, por primera vez, que la verdad puede ser más poderosa que el miedo. La ciudad respiraba, pero ahora con un nuevo respeto y temor hacia el hombre que había cambiado todo.